Antes de eso, retrocedamos unos segundos, cuando Klaus estaba a punto de ser golpeado por los 4 ghouls en conjunto, al mismo tiempo que iniciaba su habilidad. La ghoul femenina ataca velozmente con sus afiladas cuchillas, pero Klaus las esquiva sin mucho problema y en otro ataque de la ghoul, Klaus esta vez lo bloquea, empujándolo hacia arriba. Sin embargo, el ghoul enano también se impulsa, saltando hacia Klaus, entonces Klaus, agarrando el vestido de la ghoul, la gira y cambia su dirección hacia el ghoul enano que estaba en el aire. Así, con otra maniobra, hace que la ghoul femenina ataque sin querer a su propio compañero, cortándole un brazo, pero eso no era todo, pues Klaus, agarrando el otro brazo del ghoul enano, lo estrella contra el piso. De pronto aparece el ghoul mamado para golpearlo, por lo que Klaus se agacha, colocando al ghoul enano en la trayectoria del golpe y a la vez le da una patada a la ghoul femenina para desestabilizarla. Con eso, el ghoul mamado dirige su golpe al ghoul enano sin querer, y por otro lado, la ghoul femenina se acercaba peligrosamente al ghoul gordito. De este modo llegamos al presente, donde el ghoul gordito era eliminado por sus propios compañeros, y encima, no solo eso, al parecer el ghoul enano también fue eliminado por ellos. Por tal motivo, la ghoul femenina y el ghoul mamado empiezan a asustarse al ver semejante acción. Mientras tanto, Merim, escondida detrás de una columna, estaba totalmente asombrada, preguntándose si Klaus en serio había hecho semejante salvajada. Aunque fue muy imprudente por parte de Klaus, ni la magia de Merim, ni los ataques anteriores de Klaus habían logrado dañar los duros cuerpos de los ghouls. De ahí que, si había algo con lo que podían ser derrotados, era con sus propios puños y cuchillas, además, apostar al fuego amigo y atreverse a saltar en medio, incitándolos a atacarse entre ellos, era una locura. Eso hace que Merim se pregunte cómo Klaus pudo haber pensado en algo así en una situación normal, pero aún así, para ella, era algo muy impresionante. Posteriormente vemos a Merim huyendo del lugar algo obstinada, ya que Klaus le dijo que se separaran y que fuera ella quien huyera. Eso evidentemente desconcertó a Merim, así que Klaus le explicó que no era huir, sino asegurar una ruta de escape, porque Klaus se encargaría de pelear, mientras que Merim se ocuparía de la retirada, siendo una operación en la que debían repartirse las funciones. Por ello, suponiendo que el ataque con fuego lograra afectar a los ghouls y activar el combate automático, la parte crucial vendría después de la batalla. Ya que si tras la batalla aparecían más ghouls, estarían acabados, debido a que el combate automático no podía activarse de forma consecutiva. Aún así, Merim estaba en contra de esa opción, pues había una gran diferencia en los roles. Klaus estaría en un enorme peligro peleando, mientras que ella solo buscaría una vía de escape. Sin embargo, Klaus solo sonríe y agradeciendo la preocupación de Merim, le dice que estará bien. Además, ella misma había dicho que aún no estaban condenados, por eso Klaus confiaba en su habilidad, confiaba en Merim, mientras a ella se le escapaba una pequeña lágrima de preocupación y lo llama tonto. En el presente, Merim seguía buscando una salida, al mismo tiempo que reflexionaba que nunca dijo que no estuvieran condenados, pero realmente sentía un muy mal presentimiento. Aunque la habilidad de combate automático fuera invencible, no era inmortal, ya que después de la pelea contra los hombres de nieve, Klaus se había desmayado, y esta vez se enfrentaba a algo mucho más fuerte. Por ello, Merim, determinada, acepta su papel de buscar una salida y le exige a Klaus que más le vale no morir durante esos 24 minutos. También se asegurará de encontrar una ruta de escape en caso de que Klaus se desmaye otra vez, decidida a sacarlo de ahí como sea, antes de que ese mal presentimiento se convierta en una condena real. Volviendo con Klaus, este ya había acabado con la ghoul femenina, por lo que solo quedaba el ghoul mamado. Luego, limpiándose la cara, se prepara para el último enfrentamiento, mientras el temporizador marcaba apenas 14 segundos restantes. El ghoul, enfurecido, ataca con todo, lanzándose velozmente hacia Klaus, así que Klaus desvía uno de sus brazos para protegerse, pero el ghoul vuelve a atacar. Esta vez lo hace con un ataque nuevo, transformando su cabeza en una boca masiva. Seguidamente, abre su aterradora boca llena de dientes y ataca, parecida a la de un Demogorgon. Entonces cierra su boca, intentando morder y eliminar a Klaus,
pero este logra esquivarlo. Sin embargo, al apoyar el pie sobre un escombro, este se rompe, haciendo que Klaus resbale y quede indefenso. Eso alegra al Ghoul, que sin perder un segundo aprovecha el error y arremete de nuevo con todo. A pesar de eso, Klaus encuentra el brazo de la Ghoul femenina y lo podía usar como arma. Con eso a su favor, adopta una pose como diciendo, espera un momento, que esto aún no acaba, lo que aterra al Ghoul. En eso, Klaus toma el brazo y se prepara para el contraataque final, mientras el Ghoul también lanza su último ataque. En un parpadeo, Klaus logra cortar la cabeza del Ghoul gracias al arma, mientras el contador llega a 0, al mismo tiempo que la cabeza del Ghoul cae de su cuerpo, acabando por fin con él. No obstante, por todo el esfuerzo y las heridas, Klaus escupe su líquido rojo y cae al suelo, desmayándose una vez más. Por su parte, Merin de pronto siente algo que la alarma, así que se da la vuelta para ver qué era, mientras comienza a asustarse y se pregunta qué estaba pasando con aquel presentimiento. Merin, alertada, se pregunta qué fue esa presencia que sintió hace un momento, y lo peor es que esa presencia se estaba acercando por algún lado, dándole una enorme sensación de estar condenados. Por lo tanto, Merin, decidida a ayudar a Klaus, va en busca de una salida, avanzando hasta encontrarla. Sin embargo, de la nada aparecen muchos más Ghouls justo cuando Merin ya se había ido. Cambiando de escena, volvemos con Klaus, quien al parecer no se había desmayado, solo sentía un enorme dolor, así que saca una poción de rango alto y se la toma. Con eso, Klaus se recupera, alegrándose de haber comprado esa poción de alto rango, por lo que tenía que agradecerle a Tierra por el consejo. Pero al recordar algo, empieza a ponerse nervioso, aunque lo deja un poco de lado, ya que finalmente pudo conseguir las 4 mandíbulas inferiores de Ghoul para el examen. Seguidamente, Klaus algo abatido comenta que, después de todo, aquel trabajo desafiaba la muerte. Además, se da cuenta de que aún falta una tarea para completar el examen. De modo que las mazmorras de nivel intermedio y superior son realmente de temer, y a eso se suma que todo esto lo hacía con el fin de retirarse, pero de pronto se escucha un sonido proveniente de golpes en la puerta. Esto confunde a Klaus, que desconcertado llama a Merin pensando que era ella quien golpeaba. Sin embargo, los golpes en la puerta aumentaban sin cesar y con más fuerza. Al observar por el ventanuco, resulta que eran los Ghouls de antes, lo que sorprende a Klaus al ver que tendría que enfrentarse a más de ellos. De la nada, Klaus escucha una voz diciéndole que se equivocaba y que era patético de su parte, explicándole que cómo iban a ser Ghouls si la puerta tenía un sello sagrado para evitar a los no muertos. Esto frustra a la persona que hablaba, llamando a Klaus con el apodo de habilidad incompetente, además de preguntarle si no tenía sentido común. Por lo que Klaus observa quién era, resultando ser Mika con su ejército de muñecas, mientras ella lo miraba con una expresión de burla, y Klaus estaba sorprendido al reconocer su voz. Entonces le pregunta qué hacía uno de los miembros principales de Special Force allí, Mika, con la habilidad única la vida de la vida. Por la forma de hablar de Klaus, Mika se molesta y le pregunta si sabía con quién estaba hablando. Seguidamente, ordena a sus muñecas atacar a Klaus, rodeándolo por completo. Klaus, nervioso al verse rodeado, se pregunta qué estaba pasando, aunque era cierto que no eran como los Ghouls o los zombies. Pero recuerda que la habilidad la vida de la vida tiene la capacidad de dar vida a objetos inorgánicos y manipularlos a voluntad. Eso era algo que Mika dijo hace 3 años, recordando un flashback donde afirmaba que podía manipular cualquier cosa inorgánica y que las marionetas con forma humana eran lo mejor. No obstante, al observar mejor, Klaus se da cuenta de que no eran muñecos, sino cadáveres, lo que lo desconcierta y le hace preguntar si esos eran los cuerpos que estaban en el lugar. Mika lo confirma, diciendo que eran sus trabajadores. Además, vistió a 5 cadáveres con ropa linda, aunque en realidad los usó como cebo, algo que sorprende aún más a Klaus, quien le pregunta qué estaba haciendo, ya que eso era ilegal. Entonces Mika, burlándose, le explica que los Ghouls comían cadáveres, y que si comían muchos, evolucionaban, por eso los alimentó con 100 o 1000 cadáveres, haciendo que Klaus recordara a los 4 Ghouls de antes. Así que Klaus, pidiéndole que espere, le pregunta qué quería decir con alimentar y dar de comer, o si se refería a que esos Ghouls habían comido cadáveres.
Seguidamente, le pregunta gritando si fue ella la responsable de esos goals tan fuertes, a lo que Mika confirma, diciendo además que fue muy creativa de su parte. Luego, con algo de burla, le pregunta si acaso podían ser parientes de Klaus, aunque originalmente solo eran cadáveres tirados allí. Mika, burlándose de Klaus, le menciona que iba a dormir en ese lugar para siempre, pidiéndole que deje de darle problemas. Mientras tanto, Klaus intenta abrir la puerta, pero los zombies la bloqueaban, haciendo imposible abrirla. Eso dejaba a Klaus totalmente acorralado, mientras Mika le decía que se dejara atacar por los ghouls que había criado. Además, harían que pareciera una muerte accidental y se ocuparían de que todo fuera legal. En ese momento, Klaus hace un tajo, cortando a algunos zombies, mientras Mika comenta que las alimañas obstinadas merecían ser eliminadas por completo. Luego se pregunta si sería más fiable destrozar directamente a Klaus, aplastándolo contra el suelo. Por todas las cosas malvadas que estaba diciendo Mika, Klaus empieza a enfurecerse, pues esto ya no era solo interferir en el examen, estaba yendo mucho más lejos. Aún así, Mika, con una expresión retorcida, le pregunta por qué no moría, ya que Gwyn le daría un bonus si lo hacía desaparecer, y le pide que muera bajo su habilidad única. Algo que Klaus niega al instante, muy molesto. Aparte, ya había pasado 1 minuto del enfriamiento de su habilidad, por lo que les dice a los cadáveres que le den 5 minutos y los liberará de ese cruel camino. Finalmente, activa su habilidad de combate automático, prometiendo que los aniquilará. Luego, Mika explica que su habilidad única, la vida de la vida, le permite darle vida a objetos y controlarlos a voluntad. Además, ese mundo estaba hecho de cosas con y sin vida. En pocas palabras, eso significaba que su habilidad podía controlar parte del mundo. Eso no era todo. Los objetos que controla se vuelven más fuertes y son más efectivos si están encadenados, también son más resistentes si tienen armadura. Sumado a eso que mientras más se parezcan a uno, mejor, y cuando usa un muñeco su poder muestra todo su potencial. Aparte, Mika se pregunta si Klaus aún recuerda lo que pasó hace 3 años durante las peleas de entrenamiento organizadas por Gwyn. Ese día, Mika usó un muñeco que apenas llegaba entre el pie y la rodilla, pero aún con esa desventaja le dio una paliza al pobre de Klaus. Por lo tanto, sus habilidades ya no estaban al mismo nivel que en aquel entonces, y como resultado, la fuerza de su habilidad había incrementado, pudiendo controlar hasta 49 cadáveres al mismo tiempo. En cambio, comparado con la habilidad inútil de Klaus de volver a casa, la diferencia era abismal. Por tal motivo, se pregunta qué hizo con esa habilidad inútil para poder derrotar a sus queridos ghouls. Para Mika, Klaus estaba siendo demasiado descarado, tanto que le disgustaba. Como consecuencia, le ordena que desaparezca, llamándolo poseedor de una habilidad inútil. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, Klaus decapita a 5 cadáveres, luego a 12 más, y seguidamente elimina a otro, siendo el número 13. Esto desconcierta completamente a Mika, que no se lo esperaba para nada, haciendo que toda su confianza anterior desaparece de su rostro, mientras Klaus, apuntándole con la espada, avanza hacia ella. Al ver eso, Mika ordena de inmediato a sus arqueros que disparen, pero esto no sirve en absoluto contra Klaus, quien los esquiva como si tuviera el ultra instinto. Esto frustra aún más a Mika, quien usando su habilidad fortalece a unos cadáveres. Klaus entonces patea una de sus piernas y con otro ataque, el contador sube a 26, mientras Mika cae de cara contra el suelo, causándole un gran dolor. Klaus, con una pose totalmente dominante, hace que Mika sienta un terror inmenso, y sin querer, suelta un chillido de susto, a la vez que le sale su líquido rojo por la nariz. Tras ese chillido, Mika, incrédula, se pregunta qué acaba de decir. Era como si se sintiera presionada por esa habilidad inútil. Además, nota la sangre en su ropa, lo que la enfurece aún más al verse superada por un incompetente. Entonces, Mika, completamente enojada, llama desgraciado a Klaus y decide no aceptar lo que está pasando, ya que ella lo superaba por más de 100 niveles y era una aventurera de rango A. Por eso, decide acabar con Klaus a toda costa para proteger su dignidad, y riéndose maliciosamente, ya no le importaba que pareciera una muerte accidental, lo mataría con sus propias manos, aunque se convirtiera en criminal. Después de todo,
Wynn podía taparlo todo con su habilidad y contaba con el poder del dinero del conglomerado Cas de la capital. Mientras tanto, Klaus subía el contador de bajas a 34. Mika, riéndose de forma maniática, no se preocupaba en absoluto por la construcción del país, solo le importaban el dinero y el poder, porque mientras tengas dinero, puedes hacer lo que quieras. De tal forma que cualquiera podía hacerlo, y le parecía increíble que esto fuera una prueba del gremio de aventureros de un pueblucho rural. En cambio, si pertenecías al gremio de la capital real, podías hacer cualquier cosa. Así que Mika le dice a Klaus que no llegará al nivel intermedio, ya que morirá en ese lugar. Incluso si ruega por su vida, no lo perdonará, imaginándose pisotearlo y reírse de él, diciendo, dijiste algo, y justo cuando Mika iba a atacar. Klaus da otro tajo, eliminando a los cadáveres restantes, y con eso el contador llega a 49, mientras Mika vuelve a caer de cara al suelo. Con eso hecho, el temporizador termina y Klaus despierta mirando al suelo, donde Mika yacía totalmente humillada. Entonces le devuelve sus propias palabras, preguntándole si había dicho algo. Poco antes, Klaus había agarrado el brazo de Mika, estrellándola contra el piso, y luego, con la propia arma de Mika, derrotó a todos los cadáveres restantes. Ahora, en el presente, Klaus menciona que hace 3 años pensaba que su habilidad nunca le permitiría ganar, pero actualmente puede contra un ejército de cadáveres como si nada. Aunque no era tan mala como pensaba, o por lo menos le daba una calificación más alta que en aquel entonces, unos 5 puntos más. Mika, al ver que la estaba menospreciando, se pregunta por dentro si la trataba como a alguien inferior, molestándose por lo que acababa de decir Klaus. En un flashback de Mika, Wynn les contaba que existía un rango en las habilidades. Por ejemplo, su habilidad tiempo y otras que encabezaban la lista eran habilidades de clase legendaria, que alguna vez pertenecieron a los héroes, habilidades insuperables que merecían ser de rango rey, pero no lo eran. Dicho esto, Wynn estaba convencido de que sus habilidades eran insuperables, así que les pedía que soñaran y no lo defraudaran, que no cayeran en el mismo rango de basura que Klaus, el más bajo. Después del recuerdo, Mika se frustra aún más, porque Klaus y su habilidad basura, cuyo lugar debería ser la basura, la estaba mirando con desprecio. Por eso, Mika activa su habilidad La Vida de la Vida, haciendo despertar a un muñeco de la capa inferior del piso 16, y este se dirige hacia la puerta para abrirla. En el cartel había un aviso que prohibía la entrada a aventureros de rango S o inferior, y advertía que tocar la puerta sin permiso sería severamente castigado. Aún con esa advertencia, a Mika le importaba un rábano, ordenando al muñeco que abra la puerta del infierno, y de pronto, sale una pata gigante, acabando con el cadáver, y abre sus aterradores ojos, de modo que provoca un fuerte temblor. Klaus, asustado, pregunta qué fue eso, mientras Mika se ríe de forma enfermiza. Seguidamente, le dice que todo esto era culpa suya por ser tan engreído teniendo una habilidad basura. Aunque el departamento de operaciones del clan le dijo que eso era demasiado peligroso, Mika tenía que usar su último recurso. Entonces le cuenta a Klaus que le habían dicho que esta mazmorra nunca había sido limpiada antes, preguntándole si sabía la razón. Era porque el jefe era tan fuerte que ningún aventurero había podido derrotarlo, por lo que no tuvieron más remedio que aislarlo con puertas selladas especiales. Detrás de esa puerta existían ghouls que se comían entre sí, un super ghoul nacido de devorar a otros ghouls hasta volverse invencible. Dicho esto, Mika ordena que salga el ghoul demoníaco, mientras Klaus se queda totalmente sorprendido por lo que acaba de escuchar. Por esa razón le pregunta si sabía lo que estaba haciendo, pero Mika estaba encantada con que apareciera el ghoul. Además, había dejado muñecos en cada piso, así que todas las puertas ya estaban abiertas. Y en cuanto oliera a Klaus, subiría hasta allí. Sin embargo, Mika señala a Klaus, diciendo que solo se lo comerá a él, lo que lo sorprende aún más, por lo que Mika le pregunta quién se iba a involucrar con alguien como él. Por eso estaban tomando medidas contra Klaus. Aparte, el objeto que tenía en sus manos era de alto rango, preparado por Wynn especialmente para él, un amuleto anti-no muertos. Gracias a ese objeto, Mika era la única que estaba a salvo, pero de la nada se rompe, dejando a ambos completamente confundidos, mientras desde la puerta se escucha un ruido. Resulta ser Merim,
que estaba acabando con los cadáveres para despejar el paso. Con eso hecho, abre rápidamente la puerta donde se encontraba Klaus. En ese instante, Merim, con inquietud, le grita a Klaus que mire detrás de él, y al hacerlo, ya estaba allí el ghoul demoníaco, que parecía tener muchísima hambre, haciendo que ambos griten de terror al ver semejante monstruo de clase S o más. Bueno gente, solo digo que van a tener que rezar para que salgan vivos de ahí contra esa cosa. Bueno, con esto dicho, agradezco vuestro apoyo y que tengan un buen día.